¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa Central Digital. Es viernes, al fin. Son las 11:11. Y hay 18 grados hasta ahora en la región metropolitana. Va a estar bien agradable. Máximas de 25 para la región metropolitana este día viernes. Ojalá que se mantenga así el fin de semana. Fin de semana agradable. Parecía septiembre hoy. Daba esa sensación. Un día de septiembre en vez de un día de agosto. 21 de agosto. Y terminamos al fin la semana. Vemos ahí imágenes de distintos puntos del país con cielos despejados. En el caso ahí, eso, la imagen más pequeñita, querido equipo, ¿qué es? Mejillones. Mejillones con nubosidad. De hecho, para el norte es el pronóstico. Para Arica e Iquique se ven cielos completamente nublados para este día viernes, pero con máximas de 21 y 19 grados. Más al centro baja un poco la temperatura, pero bien agradable. En Valparaíso máximas de 23 y cielos despejados, como se ve ahí en la imagen. Y en el sur, Puerto Montt, por ejemplo, tiene nubosidad parcial, 10 grados de máxima esta jornada. Vamos a revisar de qué hablamos hoy en Mesa Central Digital. Bueno, el presidente José Antonio Kast, ayer en medio de las actividades en el Ñuble, descartó un plebiscito por reforma constitucional. Dijo, esto se va a llevar en un debate parlamentario. A propósito de la reforma y todo lo que ha causado. Hablamos toda la semana, básicamente, de esta reforma constitucional y lo mucho que se entrampó al inicio de la semana el propio oficialismo en tomar una decisión. Había quienes decían, no estamos para nada de acuerdo con modificar la Constitución y sobre todo incluir un nuevo estado de excepción de 120 días. Así que el gobierno se abrió a hacer modificaciones con tal de sacar adelante esto cuando en algún momento se ponía en duda incluso el que se aprobase la idea de legislar. Vamos a hablar también de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU. Alberto Van Klaveren, en una entrevista en CNN que hizo Mónica Rincón, dijo que de salir nuevamente desfavorable el resultado para la expresidenta en estas suertes de como encuesta previa, no oficial, al interior de la ONU, habría que reevaluar su continuidad. Y vamos a hablar también, por supuesto, de la operación Ámsterdam, porque seguían en jornadas de formalización y hoy estuvo conversando con Iván Valenzuela en Mesa Central, el abogado asesor de la Fiscalía. Y explicó muy bien acá el tiempo, bueno, llevan 2 años observando esta organización que él dice era una fachada, o sea, habían generado una fachada para vender drogas. Y explicó el mecanismo y explicó también por qué, cuáles son las pruebas más contundentes para llegar a este proceso que termina con detenciones hace unos días atrás, con 44 imputados y con 19 personas también formalizadas. Así que vamos a hablar de todo eso en esta jornada. Tenemos bloque digital, por supuesto. Viene Asunción Chasman con panoramas también, aprovechando. Ojalá que se mantengan los días como estamos hoy. Iniciamos el programa. Bueno, el debate de la semana entonces sin duda fue la reforma constitucional. Les decía que enreda el oficialismo porque partimos el día domingo, ¿no? Con esta entrevista que da Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, que dice que no hay intención de su partido y no van a estar los votos para una reforma constitucional. Había preocupación, dicen, por la institucionalidad. Ese era el argumento inicial. Se suma también RN. Llega Andrea Valladares acá al inicio de la semana también a conversar en Mesa Central. Y también describe que dice que no entiende el sentido de un nuevo estado de excepción, que no entiende también estas restricciones o el quitar acceso a derechos como la salud, a quienes cumplan condena, también incluso 15 años después de cumplir con esa condena. Y comienza entonces toda esta polémica en donde parecía que de los 29 votos necesarios, ¿no?, con los que se requiere tener una aprobación en el Senado, el gobierno decía, contamos con 26, esto va a ser fácil, y se empieza a complicar la cosa. Se complica en su propio sector, qué decir entonces para la oposición, que también decía, es incluso descabellado, un poco se contradice también con la democracia, algunos de los puntos de esta reforma. La cosa es que entre medio de todo este debate aparece también esa idea, que no se sabe bien de dónde aparece, pero dice, de no aprobarse la idea de legislar, de no estar los votos, porque aquí aparecen
también los libertarios aparecen, parte también del propio partido, el ex partido del presidente de los republicanos, a decir, pero entonces, ¿qué pasa con los indultos? Si no hay indultos, no hay votos también a favor de la idea de legislar. Se complica. Y aparece esta idea de no dar la idea, de no poder votarse inicialmente, de rechazarse esta idea de legislar. Surge, ¿y qué pasa entonces? ¿Existe la posibilidad de un plebiscito? Bueno, ayer se le consultó al presidente. Se descartaba esta posibilidad en medio de todo lo que habíamos visto durante la semana. Escuchemos lo que decía. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que planteamos durante nuestra campaña. Un gobierno de emergencia. Un gobierno de emergencia en temas de seguridad, en temas económicos, en temas sociales. Y proyectar nuestra patria al futuro, como lo señalé hoy por la mañana en el natalicio de Bernardo Higgins. Dentro de nuestros programas no consideramos la alternativa de realizar plebiscitos. Ello no obsta a que parlamentarios, presidentes de partido, puedan plantear distintas ideas. Nosotros siempre estamos abiertos a que haya discusión sobre distintos puntos de vista. Pero el tema del plebiscito no es algo que nosotros vayamos a impulsar como gobierno en distintas materias. Creemos que hoy día, con la representación parlamentaria que existe y con la institucionalidad que nos rige, el camino para el gobierno es plantear proyectos de ley y la resolución democrática se realiza en el Parlamento, y ahí esperamos, como lo ha señalado también el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, y también con los presidentes de los distintos partidos que sustentan al gobierno, vamos a tener un debate parlamentario y buscar... Ya, vamos a tener un debate parlamentario. También a mitad de semana habían cambiado un poco los argumentos iniciales, ¿no? Y un poco salen de las trincheras que se habían visto. Arturo Esquella en algún momento de la semana dijo, tendrán que elegir de qué lado están, si quieren un Estado robusto o no, un poco poniendo ahí entre la espada y la pared a Chile Vamos, que también se entiende, ¿no? Nadie quiere verse como que está en contra de la agenda de seguridad, entendiendo que es una prioridad para la ciudadanía. Entonces era una medida de presión, pero esa declaración hizo sentir a los otros partidos que iban a mantenerse ahí, que no iban a salir que no iban a querer dialogar. Y eso era sin duda una manera incómoda de llevar este trámite. Pero al día siguiente hay un cambio importante, y a través de X, de redes sociales, Arturo Esquella y el senador Longton de RN dicen, vamos a conversar, vamos a buscar la manera de hacer modificaciones para que todos queden conformes con lo que tiene la reforma, quizás reducir de 120 días, quizás dejarlo en 30, por ejemplo, ese estado de excepción. Vamos a revisar esta mañana. Teníamos también, por supuesto, a nuestros columnistas. Y Jorge Navarrete hablaba de eso, bueno, el rol de la oposición, o qué pasa cuando la oposición no está muy presente. Decía, los gobiernos a veces se crean su propia oposición, y que eso se había visto, ¿no? Durante la semana, con ministros también en contra de algunas de estas reformas que presenta el propio gobierno, y un debate que se desordenó bastante, a pesar de que el presidente en algún momento dijo que el ruido no le molestaba. Vamos a revisar lo que decía Jorge Navarrete. Cuando los gobiernos no tienen oposición, suelen inventársela. Y probablemente lo ocurrido esta semana lo demuestra con inusitada crudeza. Esta administración había tenido 2-3 semanas espléndidas, diría yo, que tuvieron su colorario en la aprobación de la ley de reconstrucción y en inmediato anuncio de esta gran reforma en seguridad. Conversamos aquí incluso con Daniel cómo eso había contribuido a dejar a la oposición completamente fuera de juego, para variar, en lo que había ocurrido ya durante todo este año. Y es muy impresionante cómo los hechos se desencadenaron para probablemente transformarse en uno de los errores más grandes que pudo haber cometido el gobierno de José Antonio Kast.
Y tiene distintas aristas. Primero, una más bien propia de la improvisación, el hecho que haya circulado un borrador antes y que eso haya permitido una disputa interna antes siquiera incluso que se presentara el proyecto, divisiones al interior de la propia administración, donde la ministra de Salud tuvo un rol protagónico a propósito de una disposición que era muy polémica. ¿Para qué decir lo que empieza a ocurrir después, con las diferencias en los propios aliados y donde termina Kaiser y los nacional libertarios poniendo la moderación respecto de los principales contenidos de este proyecto? Bueno, ahí estaba entonces, siguiendo con nuestros columnistas. Hoy también estaba en la mesa Daniel Mansuy y abordó otra de las polémicas de las últimas horas. Tiene que ver con la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, que estuvo presente en un podcast. ¿Cómo te lo explico? El podcast de Mónica Rincón. Y dijo, bueno, habló de varias cosas, una entrevista larga, pero dentro de eso habló de la polémica a propósito de los cambios al Fondesit del postdoctorado 2027. Dijo que las universidades tenían intereses económicos, por eso se molestaban. Ahí generó un problema también con el CRUCH. Pero también han resurgido ahora otras de las declaraciones en ese contexto, en esa conversación, en donde dice que los profesores también tienen muchas posibilidades, esto en medio de los avances de la inteligencia artificial. Los profesores tienen muchas posibilidades de convertirse en vendedores o servicio al cliente. Esto porque dice que son conocedores del lenguaje y que estas herramientas, ¿no?, de inteligencia necesitan cierto entrenamiento y que ahí pueden tener esa oportunidad los profesores. Generó mucha molestia, por supuesto. El Colegio de Profesores de la Región Metropolitana salió a decir que es una falta de respeto para los profesores y las profesoras que día a día forman a las futuras generaciones de este país. Con harta molestia reaccionan, y en ese sentido ahora son los profesores. En algún momento, bueno, la academia, los investigadores también estaban en contra de las declaraciones de la ministra. Está bien cuesta arriba. Algunos han dicho que cada vez que da una entrevista, parece que como que la embarra un poquito más la ministra de Ciencia. Vamos a revisar lo que decía Daniel Mansuy. Ella empezó a leer los títulos de los proyectos de la UDP, porque el rector Carlos Peña había sido porque crítico. Lo había criticado, sí. La Consuela y como que quedó un poco perpleja, preguntándole qué me quiere decir con esto, ¿no? Porque una ministra leyendo los títulos de los proyectos de un investigador, o sea, es el poder del Estado respecto a un investigador. Yo creo que ella tampoco midió ahí bien sus palabras, eso pasó medio colado. ¿Por la asimetría esa? La asimetría total, digamos, o sea, no. Los investigadores ganan proyectos, los ganan con las reglas que hay, podrán ser buenos o malos, uno podrá corregir las reglas, voy a hablar un poco de eso después, pero es muy raro que un ministro empiece a mencionar los proyectos de los investigadores en una radio como si nada, sin dar un contexto, ¿no? Entonces, me parece que está entrando en una pendiente bastante peligrosa. No ha logrado explicar los cambios que quiere hacer. A mi juicio, la ministra no quiero ser muy cuidadoso en lo que voy a decir, ¿eh? Cuando uno la escucha hablar, no parece conocer bien el sistema científico nacional. Sabe mucho de tecnología, de eso yo no tengo duda, pero el sistema científico nacional no parece conocerlo bien. Los fondos científicos en Chile siempre han priorizado, ¿no? Hay algunos más y otros menos. Ella ha presentado esto como un gran cambio y después se ha echado para atrás, pero no queda claro lo que quiere hacer. No lo ha logrado explicar a los universitarios, a la universidad en particular, y por tanto yo creo que estamos teniendo un problema con nuestra ciencia porque no está explicando bien las cosas a la propia comunidad. Bueno, ahí estaba entonces Daniel Mansuy, que dice que la ministra sabe mucho de tecnología, pero parece no del sistema académico en Chile. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, porque esta semana ella difundió un video a través de sus redes donde hablaba de la relevancia de construir puentes. O sea, es un video en el contexto de la candidatura, dando ahí también sus señales de visión, ¿no?, que tiene para la ONU, porque durante esta jornada hay un nuevo straw poll, así se les llama, pero son consultas preliminares en español. Y lo que hacen básicamente es bien la manera de dar apoyo en esta candidatura. Es como, no es un voto directo, y esta suerte de como encuesta previa, en donde se alienta o se desalienta una candidatura, en donde reciben una suerte de apoyo, pero también pueden recibir como
ciertos como votos negativos. Es una manera de ir tanteando, ¿no? Cómo va cada uno de los candidatos. Entonces, vamos a ver cómo se da esta nueva votación informal, pero ya se había hecho una antes, a fines de julio, y ahí había trascendido que la exmandataria había quedado en cuarto lugar de las preferencias con 6 aconsejo o un poco promociono, incentivo, y 5 desaconsejo, y 4 sin opinión. Ese había sido el resultado para la expresidenta, y la idea ahora era revertirlo, y durante esta jornada es revertir ese punto. Bueno, el ex canciller Alberto Van Claveren dio una entrevista en CNN en donde se le preguntó por estos resultados adversos. Dijo, todavía no hay resultados oficiales, por cierto, claro, pero es una manera de evaluar. Y él dijo, aún así, es difícil, hoy hay un nuevo straw poll y ahí veremos qué es lo que sucede y veremos si los resultados que se filtraron de la primera prueba se confirman o no. Si se confirman, dijo, bueno, yo creo que ahí habrá que evaluar. Evaluar si continúa o no, si se sigue con la candidatura y en qué términos. Bueno, evaluación que, esto lo dice el ex canciller Van Claveren, Alberto Van Claveren, pero recordemos que Chile no tiene mucho que decir porque decidió no apoyar la candidatura de la expresidenta, y acá quienes apoyan son Brasil y México, los gobiernos ahí de Lula da Silva y de Claudia Sheinbaum. Así que vamos a ver qué ocurre durante esta jornada, pero estamos ahí al pendiente de las actualizaciones que lleguen desde la ONU. Saludamos a nuestros auspiciadores. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coiwi puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coiwe.com, koywe.com. Coiwi, gracias por acompañarnos siempre. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital y no estoy sola en esta mesa. Está aquí Asunción Chasman. ¿Cómo estás? Feliz de que es viernes, feliz de estar aquí porque significa que es viernes también. Sí, estás ligada Viernes de Asunción. a una buena noticia, que al fin es viernes y al fin llega Asunción Chasman a Sí. este programa. Pero no traigo una muy buena noticia. A ver, ¿qué Partimos pasó mal. ahora? Bueno, vamos a hablar de los allanamientos que hizo la Fiscalía con la PDI a las oficinas de la JUNAEP y al Congreso. Todo esto se enmarca en una investigación que viene desde hace ya bastante tiempo sobre presuntas irregularidades y también pago de coimas en los procesos de licitación del programa de alimentación escolar de la JUNAEP. Todo esto está vinculado a contratos con la empresa SOSER, que es la Sociedad de Servicios de Alimentación, y lo nuevo ahora de esta indagatoria es que está salpicando a parlamentarios. La investigación involucraría a los senadores de la UDI, Sergio Gaona, y también al independiente Miguel Ángel Calisto y al exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez. Recordemos también que Calisto ya está involucrado en otra causa por presunto fraude al fisco, así que está complicada la situación. Claro, no es como primera vez que sale su nombre en este contexto, lamentablemente, y digo lamentablemente porque ojalá los parlamentarios nunca estuviesen ligados a esto, pero se está haciendo un poco recurrente. Y acá lo complicado de esto es que estamos hablando de mucho dinero y estamos hablando también de empresas que están encargadas de proveer alimentos, de raciones que a veces son el único alimento del día para muchos niños del país. Sí. Y acá hay esta empresa, decían, es bien irrisorio porque sigue como adjudicándose concesiones, sigue como pudiendo proveer de raciones cuando ya habían antecedentes de que no lo hacía. Claro. O sea, de que habían incumplimientos, de que había un sobrepago bien impresionante, de como 7.000 pesos por ración. Bueno, ya voy a hablar un poco del origen de esta investigación, pero ¿por qué salpica ahora a los parlamentarios? Porque según la Fiscalía, los parlamentarios habrían recibido sobornos para acceder a información reservada y favorecer a los intereses de esta empresa en los procesos de licitación, y los delitos que están investigando son fraude al fisco, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y otros delitos de corrupción. Y en este operativo, que se realizó de manera simultánea en la región metropolitana y en Valparaíso, se incautaron celulares, computadores, también se accedieron a los mails de los parlamentarios para ver si efectivamente se estaban realizando gestiones para favorecer a esta empresa o no. Y habló ayer la fiscal Constanza Encina sobre el operativo. Dijo que la causa tenía carácter de reservada y que está centrada en la región de O'Higgins, donde se detectaron pagos por hasta 14.000 millones a esta empresa, a SOSER, por raciones de alimentos que finalmente no fueron entregadas a los estudiantes. ¿Tenemos las declaraciones? Vamos a revisar. Tiene relación con varios delitos que se están investigando: fraude al fisco, sobornos, cohechos, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción. Todos ellos en el marco de las licitaciones del programa de alimentación escolar de la JUNAEP, principalmente en la región de O'Higgins. Sin embargo, creemos que la investigación va a dar cuenta de que también ocurría en otras regiones del país. Esta diligencia tiene como fundamento una orden judicial de entrada a registro de incautación de varios domicilios, de más de 10 domicilios. Con posterioridad les van a poder dar un poco más de detalles en relación a eso, pero fue una diligencia que nosotros catalogamos como exitosa. Logramos obtener todos los medios que necesitábamos. Ahora la investigación se encuentra en carácter de reservada, por lo tanto no voy a dar antecedentes en relación a la dinámica de los hechos y qué es lo que se está investigando, solo a grandes rasgos. Y en lo que tiene relación con la diligencia también que se realizó el día de hoy y cuáles van a ser las futuras decisiones, todo ello se va a ver en su oportunidad una vez que podamos revisar toda la evidencia que incautamos el día de hoy. Ya, ahí estaba entonces la fiscal en un contexto de ayer, de esas diligencias. Había muchas preguntas también porque no deja de sorprender y ojalá que nunca deje de sorprender cuando se allana el Congreso, además.
Sí, porque digamos que la Fiscalía tiene que tener antecedentes, digamos, contundentes para realizar una diligencia como esa, porque no es menor allanar las dependencias del Congreso. Y importante el punto que mencionaba también la fiscal, de que esto, según la Fiscalía, podría extenderse a otras regiones del país. O sea, sería algo más grande. Y también los que salieron a hablar respecto a esta investigación fueron los mismos parlamentarios. Obviamente dijeron que iban a colaborar con la indagatoria, que habían actuado conforme a la ley. El senador de la UDI, Sergio Gaona, en un comunicado dijo que estaba tranquilo y que él era el más interesado en aclarar esta situación lo antes posible. Y que confiaba en que la indagatoria iba a dejar acreditado que no había ninguna irregularidad en sus actuaciones como parlamentario. Y también habló el exdiputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, que ayer estuvo en algún momento inubicable por la Fiscalía, pero luego, según una nota de MOL, se presentó ante la PDI. Sin embargo, lo que dicen es que al principio él se resistió a entregar su celular. Pero finalmente se vio un poco, que era parte de claro, se vio como un poco obligado a entregarlo. Y previo a todo esto, él también, a través de su cuenta de X, dijo que jamás había recibido una coima y que actuó con apego a derecho. Bueno, vamos a ver qué ocurre si logran comprobar ahí su inocencia. Y entiendo que también habló la empresa, sí, ¿no? Habló la empresa. Dijeron también que estaban dispuestos a colaborar con la investigación y que habían actuado conforme a la normativa, a las bases de las licitaciones, y que no tenían mucho acceso a los antecedentes de esta causa, pero que cuando tuvieran acceso iban a aclarar, iban a tener la oportunidad de aclarar estos hechos. Eso sí, comentar un poco el origen del caso, porque esto surgió tras el plan de inspección total que impulsa el gobierno. Después de este plan, el director nacional de Junaed, Fernando Peña, denunció irregularidades en el proceso de licitación del programa de alimentación escolar en la región de O'Higgins, y según lo que él dijo era que los contratos habían aumentado exponencialmente y la cantidad de raciones proyectadas y el valor de la once había alcanzado los 8.000 pesos, lo que tú comentabas al principio, pero lo que acusa él es que ninguna de estas onces fue entregada finalmente. O sea, se estaba pagando de más, pero además no la entregaron. O sea, que era hoy día escuchaba que Iván en la mañana lo comentaron esto con la Beatriz Aputen, lo más importante. Y de los periodistas que estaba llevando también esta investigación en Tele 13, contaba que hicieron como la comparación de lo que llevaba la once descrita, ¿no? Y decían era imposible, a lo mucho se gastaban como 2.500 pesos. Claro, era un precio muy elevado para lo que finalmente se entregaba. 8.000. Pero esta investigación parte mucho antes, se remonta a 2019, y ahí fue que Junaed contrata a la empresa Inventia Consultores para elaborar las bases de la licitación de 2021 a 2023 del programa de alimentación escolar, y ahí se elimina la banda de precios y se permite que cada empresa pudiera ofertar el valor por cada servicio que estimara conveniente. Y ahí fue que esta empresa, Socer, presentó una oferta que combinaba precios bajos en algunos servicios como almuerzos, que eran por cerca de 300 pesos, con valores que comentamos recién considerablemente altos en otros, como las once en educación básica, que alcanzaron los 6.522 pesos por ración, y ya en 2023 superan los 8.000 pesos. Ay, qué loco, que el almuerzo cueste 300 pesos y que... Sí, y curioso. La once sea tan cara... Es raro. Llama la atención sin duda, y además que los antecedentes que entregó la misma Junaed dicen que entre 2021 y 2023 se programaron más de 3 millones de raciones de once en la región de O'Higgins sin que se sirviera ninguna de ellas, y los pagos que efectivamente se realizaron a esta empresa que entregaba estos alimentos superaron los 14.000 millones de pesos. Así que vamos a seguir teniendo noticias sobre esta investigación. Claro, porque además está reservado hacia la fiscal, así que vamos a ir conociendo detalles, me imagino, al momento también en que sigan con más de las diligencias. Pero vamos a quedarnos ahí al pendiente de lo que ocurre con la Junaed, que además es súper relevante, lo decíamos hace un rato, ¿no? Hay niños que es su alimentación del día, es la que reciben en las escuelas, así que es muy importante que funcione bien. Sin duda. ¿Qué más tenemos, Asunción?
pasando ya a un tema más feliz. A ver, y como todos los viernes un tema de traigo viernes. panoramas Excelente. y recomendaciones. A ver. Este fin de semana va a ser, ahí lo estamos viendo en las imágenes, Art Santiago, sábado y domingo. Esta es uno de los principales encuentros de artes visuales en nuestro país. Van a haber artistas emergentes, artistas más conocidos, que van a estar exponiendo sus obras y también uno va a poder comprarlas. Y también es interesante porque uno va a poder conversar con los artistas sobre su trabajo. Es totalmente gratuito, va a estar desde las 11 hasta las 8 de la noche. Y en la página web de Art Santiago uno puede revisar los artistas que van a estar, su especialidad y para ahí ver si les interesa alguno. Y también esta misma información y el detalle de todas las actividades que se van a realizar están en una aplicación que se llama Art Santiago también. Ah, tienen hasta aplicación. Oye, y esto es como la explanada, ¿no? Ahí del GAM. Claro, Pareciera que eso es. exactamente, es en la plaza central del GAM. Excelente. Buena ubicación además, están ahí afuera del metro Universidad Católica para quienes quieran aprovechar de ir, mirar arte, comprarla y entenderla. Con el artista ahí mismo, 10 de 10. Claro. Y también tenemos un panorama internacional. A ver. Porque si no podemos ir a Francia, Francia viene a nosotros. Mira. Tenemos un mercado francés, Le Marché, se llamaba, a ser en Providencia, en la calle Pintor Casanova. El sábado, de 9 a 3 de la tarde, van a haber preparaciones, sabores franceses, quesos, dulces, de todo un Qué poco, rico. inspirados, por supuesto, en la tradición francesa. Completamente gratuito, uno puede asistir. Y es una oportunidad también para probar nuevos sabores que quizás no estamos tan familiarizados. Para ir a comer algo rico, algo nuevo, sí. Oye, y esto también es ahí aprovechando las calles, ¿no? El espacio público. Han hecho hartas ferias igual en lo que va del año en Providencia, de distintas cosas, mercaditos. Sí, han tenido varias cosas. Y también en la misma comuna tengo otra cosa interesante, algo que está muy de moda, porque la gente ya no quiere salir tanto de noche. Ahora están de moda las coffee party. Y tenemos Ruta Coffee Party en Barrio Italia. El sábado, entre las 10 y las 8, van a haber más de 20 cafeterías y más de 50 DJs. Así que también una propuesta interesante para los que no les gusta salir. Pueden disfrutar de un café con música ahí. Mira, pensamientos de Que señora. la gente está más sana últimamente. No sé qué está pasando, no sé qué está pasando. Hace unos días he escuchado también que están en las grandes viñas, también ahora están ofreciendo como productos que traen menos gradualidad alcohólica, porque la gente ya no toma, están ofreciendo como cosas distintas, porque no están vendiendo lo mismo que antes, porque hay una generación que es súper sobria. Que me parece que está bien. Pero no lo comparto. Pero no, claro. No lo comparto. No, pero es que es raro igual esta modalidad de los cafés. Sí, pero es bien popular. ¿Es bien ¿En serio? Sí. Ay, Dios. Cada vez hacen más coffee party, Pero así que... bueno, es que igual hay harta gente que está súper apasionada por el café. Como el café Claro. rico, como hacer un café como en una prensa. Como ya no el instantáneo cada vez, que la gente ya no lo consume mucho. Quizás tiene que ver también con eso. Y el de llegar temprano a la casa, eso sí me gusta. Volver temprano después de salir, 10 de 10. Claro, además esto se va a realizar durante todo el día, así que pueden ir a cualquier hora en la tarde, en la mañana. Y el barrio Italia está súper bonito, además. Así que aprovechen el espacio público porque va a acompañar, parece, la temperatura también este fin de semana. Sí, menos mal, Se que agradece. ya veníamos de fin de semana de lluvia, así que ahora ya salió el sol y vamos a Hoy poder día disfrutar un poco 25 grados, hoy día estamos de mis súper recomendaciones. veraniegos. No, claro, no sé si Asunción trajo el sol y trajo los panoramas. más. Así es. Así que te agradecemos, Asunción, por No, este bloque. gracias a ti por la invitación. ¿Vas a ir a alguno de estos panoramas que recomendaste? Mira, ¿sabes qué? Vi uno que me interesó A ver. bastante, que era un torneo de puzzles en el MUT, pero lamentablemente estaba muy nerd de mi parte, pero Sí. estaba agotado. Así que, pero uno puede Torneo igual de ir a puzzles. mirar. Sí, había que Dios. inscribirse, había que pagar una inscripción y habían distintos campeonatos en dupla de 500 piezas, de 1000 piezas. Así que uno igual puede ir a mirar y va a haber intercambio de puzzles. Así que igual lo dejo para los que les interese. Mira, un panorama hay para todos los gustos en esta sección. Así es. Así que aprovechen. El MUT también está bonito. Ayer anduve en el MUT. Y aparte siempre hay harto siempre pasando. hacen
hacen panoramas nuevos. Panoramas nuevos, a veces hay degustaciones, hay muchas cosas que ver y disfrutar en la ciudad, para que no se tengan que mover a otros puntos del país. Gracias, Asunción. Nos estamos viendo. Nos vemos. Te esperamos el otro viernes. Eso espero. Con buen clima y también con panoramas. Ya, seguimos nosotros. Vamos ahora a... tenemos nuevo cónsul en Caracas. A propósito de, esta relación que teníamos cortada con Venezuela por más de 2 años, ¿no? Se está retomando. El gobierno lo anunció hace unas semanas atrás y hoy día el gobierno del presidente José Antonio Kast confirma que ha designado al abogado Felipe Orellana, que es un diplomático de carrera, como el nuevo cónsul en Caracas. El canciller Francisco Pérez Maquena habló al respecto de esta designación. Dice, estamos ahí en aras de retomar la relación, entendiendo también que hay un número importante de chilenos viviendo en Venezuela y que necesitaban estas relaciones consulares para los trámites correspondientes, así que es muy importante y bueno, partimos por ahí, pero ojalá también lograr en algún momento establecer una relación que permita abordar el tema migratorio. Vamos a revisar lo que decía el canciller. Hoy, desde Shanghái, quiero compartir con ustedes una buena noticia. Quiero informar que hemos designado al cónsul de Chile en Caracas. Se trata de Felipe Orellana, diplomático de carrera con amplia experiencia en tareas consulares, quien asumirá su cargo en las próximas semanas. De este modo, seguimos avanzando para tener lo antes posible los consulados de Chile en Caracas y en Puerto Ordaz en pleno funcionamiento y así poder atender todas las necesidades de los chilenos que requieren de los servicios de este tipo. Este es un hito más en la renovada etapa de relación entre Chile y Venezuela. Vamos entonces al canciller celebrando, ¿no?, que se retoman estas relaciones y que ya tenemos un nuevo cónsul con vasta experiencia. Describen también, desde Cancillería enviaron un comunicado, ¿no?, con esta información. Y dicen acá hay una persona que tiene vasta experiencia también, entendiendo que si se va a retomar la relación requiere de experiencia diplomática, requiere de cuidados con una relación que claro, se está retomando, así que va a ser más sensible quizás y es importante también para las relaciones exteriores de nuestro país. Vamos ahora a otras noticias del mundo. Vamos a hablar de Perú, porque supimos, ¿no?, de este terremoto 7,2 ayer. Pasado el mediodía, a inicios ya de la tarde acá en Chile, este 7,2, la escala de Richter, fue el terremoto en Perú. Y hasta ahora el balance es de 3 heridos, no hay personas fallecidas, por suerte, y fue al sur del Perú, el epicentro del terremoto. Y a pesar de que es bien, o sea, estamos hablando de 7,2, hubo problemas en algunas escuelas, en algunos centros asistenciales, pero lo que se hacía inmediatamente era un poco comparar, ¿no?, este resultado versus la devastación que ocurrió en Colombia y también que ocurrió en Venezuela, los terremotos de los que hemos sabido durante el último tiempo. Ahora, siempre es una buena noticia el no tener que hablar de fallecidos cuando se trata de terremotos de gran magnitud, pero es algo que también están abordando. Por supuesto, hubo infraestructura dañada y se está trabajando en eso, pero hasta ahora son solo 3 personas que resultaron heridas, ningún fallecido en ese balance. Y siguen ahí también desde el gobierno central peruano levantando más antecedentes. Pero esa era la actualización de lo ocurrido ayer por la tarde. Y vamos a hablar ahora de otro caso. Lindsay Clancy. No sé si les suena ese nombre. En Estados Unidos llevaban como 14 días en un juicio que estaba siendo ampliamente seguido a través de, sobre todo, redes sociales, lo que abre también un debate, ¿no? Se convierte la gente también en jurado y toman parte y aparecen aquí especialistas que en realidad no lo son. Abierto harto debate, pero también ha abierto una conversación súper importante que tiene que ver con la salud mental, con la depresión posparto, que es muy, muy relevante. Lindsay Clancy es una mujer de Estados Unidos que asesinó a sus 3 hijos y luego se infirió heridas
Y por lo tanto, es en este juicio, que ha durado bastante, que entiendo ahora se suspendió, no está en discusión si ella lo hizo o no. Lo que está en discusión es si ella es condenable, entendiendo su estado mental, en el estado en el que estaba cuando cometió este terrible crimen. Ella, hay antecedentes de que había pasado también, que había pedido ayuda en varias oportunidades, que visitó médicos, que comunicó que estaba teniendo pensamientos muy violentos hacia ella misma y también hacia sus propios hijos. Y ese temor lo expresó en varias oportunidades, pero no recibió la ayuda necesaria. Y por eso se ha hablado harto de este tema, de cómo a veces las enfermedades que afectan a las mujeres también se desestiman bastante. Y en este caso la depresión postparto es muy real, pero aquí también se habla de un concepto aún más allá de estar completamente fuera de sí, a propósito de un mal manejo también de psiquiatras, de medicamentos que no eran los que necesitaba, etcétera. Vamos a revisar lo que decía Carmen Gloria López, que fue parte del RATPAC esta mañana. Estos 17 días de juicio han hecho brotar una serie de temas que tienen que ver con la corresponsabilidad, la atención de salud de las mujeres, la salud mental posparto, etc. La declaración del padre de los niños, que fue una de las primeras, Patrick Clancy, tranquilo, sin demostrar mayor emoción, disparó varias teorías conspirativas, donde empezaron a levantar teorías de que el asesino era él. Las redes sociales se encargaron de esparcir la historia bastante inverosímil y sin evidencia. Por otro lado, las lecturas de las notas de la acusada permitió echar una mirada a un lado de la maternidad que pocas veces vemos. Lindsay Clancy tomaba nota en su celular y estas fueron leídas, eran notas de este tipo. La voy a citar. Es como si estuviera tan desesperada por tener un descanso mental de la responsabilidad de cuidar a todos que mi mente está tratando de hacer algo físicamente esté mal conmigo. Me siento culpable por mi matrimonio, necesito reconectar con Patrick. Creo que en cierto modo le guardo rencor a mis 2 hijos mayores porque me impiden tratar a Cal como mi primer bebé. Y sé que no es justo para ellos. Describe su preocupación y culpa por haber dejado de amamantar a Callan y tenerlo en entrenamiento de sueño. A pesar de estar ansiosa, enferma y con su salud mental deteriorada, anota: necesito sentirme más feliz que anoche, porque anoche estaba deprimida y no disfruté a mis hijos. Fue muy triste. No puedo apagar mi mente. Sus notas combinan culpa, dudas, agobio, la sensación de no estar nunca a la altura y excesiva frustración en la crianza de sus hijos. Bueno, ahí está, es un caso bien estremecedor, es una mujer además muy joven que asesina a sus hijos de 5, 3 y de 8 meses. Y que dentro de lo que se ha escrito en este juicio, dicen que ella incluso tenía suerte de alucinaciones, que estaba en un estado mental muy, muy crítico. También llamó la atención que declararon los padres de su ex marido, imágenes también donde se ve que parece que empatizaran también con su situación. Entonces es bien complejo, pero abierto esta conversación bastante sobre lo que enfrentan las mujeres después de un parto, hormonalmente y psicológicamente, y lo que puede ocurrir, ¿no?, cuando no reciben la ayuda necesaria. Así que si quieren revisar esa conversación completa, hoy día estaba Carmen Gloria y también estaba Paula Comandari, está aquí en nuestro canal de YouTube, está también en Spotify, se ponen RATPAC y está también en nuestro sitio web en tele13radio.cl. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Cuando eliges una inmobiliaria, eliges mucho más que un lugar para vivir. Eliges experiencia, respaldo y confianza. En IRC creemos que los grandes proyectos comienzan con relaciones sólidas y compromiso con nuestros clientes. IRC, innovación, respaldo y confianza. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital. Queda poco para irnos. No. Son las 12 del día. Mediodía en punto. Y vamos a hablar del otro gran caso de esta semana, ¿no? De la Operación Ámsterdam. Y esta suerte de gran organización con una fachada, así lo dice la Fiscalía, que habían hecho una fachada perfecta para comercializar grandes cantidades de droga, de marihuana, en un negocio que al parecer era bien rentable. Se ha hablado harto, bueno, porque aparece Camilo Huerta dentro de las personas ahí formalizadas, ¿no? Termina con reclusión domiciliaria. Pero esto viene desde más atrás, son 2 años de investigación que lleva la Fiscalía. Y esta mañana conversó con Iván Valenzuela, uno de los abogados asesores de la Fiscalía, para sacar adelante esta investigación. Acá hay que recordar que existen los dispensarios, que eso está regulado en nuestro país, pero que tiene cosas bien claras. Y acá se habían sobrepasado esas facultades, ¿no?, que puede tener un dispensario, y dicen desde puntos de vista que para los que no habría defensa. Así lo dicen desde la Fiscalía. Por supuesto que del otro lado han sido críticos también de la investigación los abogados defensores. Pero vamos a revisar lo que decía el abogado Álvaro Pérez, abogado asesor, les decía, de la Fiscalía, sobre, por ejemplo, el tipo de droga que comercializaba este dispensario y estas personas, esta cúpula ahí de esta organización presuntamente criminal. Para poder desentrañar bien cómo eran los financiamientos de la droga, cuáles eran los proveedores, y ahí nos fuimos encontrando con sorpresas bastante importantes. ¿Cómo cuáles? Ellos justificaban el abastecimiento de la droga con una empresa que se llama Mabotanics, que es parte de la cúpula, la cual tenía una resolución administrativa del Servicio Agrícola Ganadero del Maule para cultivar CBD. Y aquí se ha hablado mucho de la diferencia del CBD y el THC. En esta causa es importante porque ellos, cuando tenían procedimientos, fiscalizaciones menores, justificaban la existencia de la droga con esta resolución sanitaria. Pero lo cierto es que no era cannabis con CBD, que era lo que la resolución autorizaba. Era cannabis con THC, con tetrahidrocannabinol, que es el compuesto psicoactivo de la cannabis. Lo que te vuela. Lo que te vuela. En términos muy sencillos. Y ellos no tenían autorización para producir esto. No tenían autorización para el tetrahidrocannabinol, lo hacían igual. Desbordaban materialmente el contenido de la autorización. Entonces, aquí se analizó, que es algo muy difícil, muy costoso, para, en definitiva, derribar esto que probablemente iba a ser una línea de defensa, diciendo yo tengo esta resolución y por lo tanto lo que yo produzco está conforme al reglamento. Hemos demostrado que no es así. Bueno, ahí estaba entonces una prueba, dicen, contundente que tendría la Fiscalía bajo o sea, te ponen, ¿no?, a un argumento que podría haber existido. Es como, tenemos esta autorización, podemos vender esto porque somos un dispensario. Acá lo que dicen se excede, o sea, era mayor la cantidad que tenían de THC los productos, tenían también más cosas y hablan de incluso que vendían gomitas y un sinfín de otros productos que tenían mayor concentración de la que debería. Por lo tanto, ya dejaba de cumplir con esos estándares de marihuana medicinal. Escuchemos más de lo que decía el abogado, porque también explica un poco cómo funcionaba esta organización. Acá insisten en que había un mecanismo y que estaban muy claros también quienes estaban más arriba de lo que estaban haciendo. Que había una suerte de conocimiento del que ahora no pueden desentenderse, porque claro, acá hay empresas, hay accionistas mayoritarios, minoritarios, que podrían decir, bueno, yo solo ingresé a este negocio y no tenía conocimiento. Acá hay argumentos que dicen desde la Fiscalía y escuchas telefónicas que también derribarían parte de esos argumentos. La fachada que ellos idearon suponía la existencia de una corporación, un poco tratando de imitar estos requisitos que establecen los tribunales superiores de justicia.
Y hay una llamada que es muy gráfica porque le explica a una persona que quería financiar, de las que se intervinieron, donde le dice, oye, yo quiero, pero asegúrame participación en la corporación. Entonces él le dice, pero la corporación no manejamos dinero, lo manejamos en la empresa. Esto igual que como eran las universidades. Está, perfecto. Está la universidad, pero hay una inmobiliaria detrás que maneja el lucro. Claro, exactamente, así lo explicaban. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta que de corporación sin fines de lucro y con un discurso altruista, la verdad es que tenía bastante poco. O sea, la corporación era una fachada. Digamos. Ya. Tanto es así que en otra conversación el líder habla con un amigo que no tiene mucho conocimiento y le pregunta, le dice, ¿pero esto lo puede tomar o comprar la cannabis alguien que no sea paciente? Sí, le dice. Entonces ese es el mercado que tú estás apostando, evidentemente. O sea, nuevamente, aquí estábamos frente a un grupo que utilizaba sofisticadamente distintos documentos que se autogeneraban, organizaciones, personas jurídicas, corporaciones, para hacer un discurso público de legalidad. Claro, un discurso público de legalidad, pero detrás este negocio donde decían en algún momento la expectativa era ganar hasta $2 millones. Lo explicaba ayer la Paula Comandari en su Rat Pack, que lo pueden revisar también. Felipe Moraga, uno de los abogados que es parte de la defensa, uno de los involucrados, la familia Astorga de hecho, habló también a propósito de la segunda jornada de formalización. Escuchemos lo que decía la defensa ahí de uno de los imputados. Nos parece, la verdad, que bastante sorprendente y lleno de confusiones, errores reglamentarios, legales, jurídicos. La verdad que en la primera jornada se esperan unas 3 o 4, pero entendemos que no se cumplen los requisitos del tipo penal en ninguno de los casos. La verdad que es bastante llamativa la formalización que está haciendo y las peticiones cautelares. Y en este caso, ¿qué le parece también lo que dice, lo que alega la Fiscalía en torno a la resolución del SAC, que no era suficiente? Lo que pasa es que el SAC, y bueno, de hecho ahí tengo el oficio, solamente regula cultivos industriales y expresamente dice que no regula cultivos personales próximos en el tiempo. Entonces no hay ninguna posibilidad de que una persona, un grupo de personas, una asociación de personas que no sean en industria tengan esa regulación del SAC. Por ende es letra muerta y el artículo 8 de la ley 20.000 señala expresamente que el SAC lo debe hacer, se le consulta al SAC y el SAC no lo hace. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba entonces, vamos a quedarnos al pendiente de cómo siga desenvolviéndose esta trama. Oye, 12:08, nos vamos, se acaba la semana, nos vemos el próximo lunes. Yo feliz de tener el fin de semana por delante. 20 grados, 20,5 a esta hora acá en la región metropolitana. Valparaíso, que vemos ahí en pantalla, Viña del Mar, tiene máximas de 22, de 23. Es la máxima para esta jornada de día viernes. Así que aprovechar el fin de semana, descansar, tengan buen resto de jornada. El lunes nos encontramos aquí mismo, aquí en Mesa Central Digital, en el streaming de Tele 13 Radio desde las 11 de la mañana. Pero en el streaming estamos también desde muy tempranito con Mesa Central desde las 7 de la mañana. Así que ahí los esperamos con más noticias en nuestro sitio web tele13radio.cl, en el FM, en el 103.3 y ahí están nuestras redes sociales. Chao, que estén muy bien, cuídense, nos vemos.